Muy buenas noches, queridos estudiantes. Tengan un cariñoso y cordial saludo, esperando que todos se encuentren bien, de salud, de igual forma que todos sus familiares y amigos. Bien, muchachos, el siguiente video se hace con el fin de explicar algunos de los ejercicios propuestos en los talleres para que aquellos estudiantes que a la fecha no han presentado ninguno de los talleres tengan como base una explicación de la manera como se deben resolver los ejercicios para los estudiantes de grado séptimo. Bien, entonces el primer taller que se le subió a la plataforma Classroom de Google, la temática fue los números racionales, Q. Entonces, el taller consta de 10 preguntas de acuerdo a una información previa que se les suministra. Dice entonces el título del taller, los números racionales. Entonces, los números racionales. Este conjunto numérico, el de los números racionales, se representa con la letra Q mayúscula. Entonces, siempre que encuentren la letra Q se están refiriendo al conjunto de los números racionales. Entonces, el conjunto de los números racionales es el conjunto numérico que está formado por todos los números de la forma A sobre B. Recordemos que en matemáticas los conjuntos se notan con letras mayúsculas. Entonces acá el conjunto numérico de los racionales lo notamos con la letra Q. Acá los números racionales son de esta forma, A sobre B, donde A, B son números enteros. Enteros. Entonces recordemos que los enteros están formados por la unión de tres subconjuntos. Un conjunto unitario, o sea, que tiene un elemento, y ese elemento es el 0. Y dos conjuntos infinitos. Los que están a la derecha del 0, que son los enteros positivos, y los que están a la izquierda del 0, que son los enteros negativos. Si tenemos conjuntos de números de esta forma, que se expresen como el cociente o razón de dos números enteros, entonces pertenecen al conjunto de los números racionales. Y acá hay que decir que B no puede ser 0. B diferente de 0. ¿Por qué decimos que B no puede ser 0? Porque acá B está dividiendo. Y recordemos que en matemáticas la división por 0 no es posible. La división por 0 no es posible. Este es el conjunto de los números racionales definido o determinado por comprensión. Se da una característica que deben cumplir todos y cada uno de los elementos para que pertenezcan al conjunto de los racionales. Listo, entonces todos los números de esta forma, A sobre B, donde ahí esos números enteros, son racionales, exceptuando a B, que no puede ser 0, como divisor. Bien, entonces con esta introducción de números racionales, entonces ya pasamos al taller. Leemos entonces lo que nos dice el taller. Veamos. Tomando como conjunto referencial universal un jardín. Esa es la unidad del todo, el jardín. Este es hábitat de flores e insectos.
Por lo tanto, podemos formar los siguientes conjuntos. Entonces, 120 son insectos, 180 son tipos de flores, de los cuales, del total de insectos, A, un doceavo son gusanos, B, un sexto son lombrices de tierra, C, un cuarto son grillos, D, un medio son hormigas. Y del total de tipos de flores del jardín, A, un tercio son rosales, B, un cuarto son claveles, C, un sexto son azucenas, D, un doceavo son girasoles, E, un noveno son margaritas y F, un 18 son orquídeas. Esa es la introducción que nos da del taller sobre números racionales. Y nos piden que, de acuerdo a la información, determine, primero, el número de cada uno de los tipos de insectos y de flores enunciados anteriormente, de acuerdo a la fracción de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, procedemos entonces a resolver el numeral 1, que pide entonces de los insectos, cuántos son gusanos, cuántos son lombrices de tierra. Ya ustedes hayan entonces cuántos son grillos y cuántos son hormigas, de acuerdo a la explicación que les voy a dar, para determinar el número de gusanos y el número de lombrices de tierra que hay en el jardín, de la parte de insectos. Y de la parte de flores, entonces yo les hago el A y el B, les determino cuántos son rosales y cuántos son claveles, de acuerdo a la información, o sea, la fracción representativa de el número de insectos y del número de flores correspondiente. Entonces, vamos allá del 1 del A. Entonces, la parte A. Entonces, dice que insectos son en total 120. La I indica insectos. 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 Y F mayúscula, que es la letra con que empieza la palabra flor, entonces, son las flores. Entonces, 180 son flores. ¿Sí? Bien, entonces, ese es el total de insectos y el total de flores que hay en el jardín. Pero nos dice en la parte A que un doceavo son gusanos, la parte de insectos acá. Un doceavo de los insectos son gusanos. Gusanos. Sí, un doceavo del total de insectos son gusanos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, reemplazamos entonces un doceavo de insectos, que son 120, nos da el número de gusanos. Entonces multiplicamos acá, convertimos en fracción 120, le colocamos denominador la unidad y tenemos una fracción, dos fracciones. Le multiplicamos fracciones. Recordemos que para multiplicar fracciones se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. Entonces 1 por 120 da 120 sobre 1 por 12, 12. Esto nos da el número de gusanos que hay en el jardín. 120 dividido 12 nos da 10. ¿Sí? Entonces tenemos que del jardín, de los 120 insectos que hay, 10 de ellos son gusanos. Entonces sería la conclusión ahí, ¿no? La conclusión, ¿no? Conclusión. De los 120 insectos del jardín, es 120, 10 son gusanos. ¿Listo?
Entonces ahí hemos determinado el número de gusanos que hay en el jardín de acuerdo a la fracción que representa la cantidad de gusanos. De igual forma lo hacemos con las flores. Desde la parte A de las flores, entonces nos dice que un tercio son rosales. Un tercio de las flores son rosales. ¿Sí? Un tercio de las flores del jardín son rosales. Reemplazamos entre el valor del total de flores, entonces un tercio, por las flores con 180. Eso nos da el número de rosales que hay en el jardín. 180 como un número entero, lo convertimos en fracción, colocándole de denominador la unidad. Yo tengo entonces acá el producto de dos fracciones, una que es un tercio y la otra que es 180 unidades. Multiplicamos fracciones, numeradores entre sí, denominadores entre sí. 1 por 180, 180 sobre 3 por 1, 3, igual al número de rosales. Entonces, dividimos 180 entre 3. 3 en el 18 están 6 veces. Bajamos el 0. Entonces, obtenemos el número de rosales que hay en el jardín. Entonces, 60 de los árboles florales del jardín son rosales. Es la conclusión. Conclusión. 60, de las flores del jardín, de las 180, de los 180 árboles florales del jardín, es 60 son rosales. 60 son rosales. Listo. Entonces de esta manera hallamos el total de gusanos que hay en el jardín y el total de rosales que hay en el jardín. Entonces vamos con la parte B del ejercicio 1 y ya resolviendo la parte B y la A. Entonces ustedes siguen determinando los otros valores que pide el ejercicio 1. Entonces vamos acá con la parte B del 1. Entonces vamos con la parte B de los insectos, con la parte B de las flores. F igual 180. Y esos son árboles florales. Flores. Bien, entonces en la parte B de los insectos me piden que un cesto son lombrices de tierra. Entonces, un cesto de los insectos son lombrices. Son lombrices. Entonces, un cesto de los insectos son lombrices. Bien. Ya reemplazamos el valor de los insectos. De un cesto del total de insectos, que son ¿cuántos? 120. Nos da el número de lombrices. Como acá tenemos un número entero, 120, lo convertimos en fracción colocándole denominador la unidad. Entonces colocamos acá 1. Y tenemos el producto de dos fracciones. Multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí. De 120 por 1, 120 y 1 por 6, 6, igual al número de lombrices. Por lo tanto tenemos 20 lombrices en el jardín. ¿Sí? Y sacamos la conclusión. Entonces, conclusión. De los 120 insectos, que hay en el jardín, 20 son lombrices de tierra. Son lombrices
de tierra. Listo. Entonces ya hemos determinado el número de lombrices que hay en el jardín y el número de gusanos. Entonces sabemos que 10 son gusanos, 20 son lombrices de tierra. Vamos ahora en la parte B del ejercicio 1 a determinar entonces el número de claveles que hay en el jardín. Si dice que un cuarto del total de flores son claveles, C. Claveles empieza por C, entonces lo reemplazo con la letra C. Reemplazamos entonces el valor de el número total de flores en la expresión, entonces un cuarto de las flores, que son 180, es igual al número de claveles. Entonces acá convertimos el entero en fracción, colocándole denominador a la unidad, y obtenemos dos fracciones que debemos multiplicar. Multiplicamos nuevamente fracciones, numerador entre sí, 180 por 1, 180, sobre 4 por 1, 4, y eso nos da el número de claveles que hay en el jardín. Entonces dividimos. 18 dividido 4 da 4 y sobran 2, el 2 con el 0 quedan 20, 20 dividido 4 da 5, por lo tanto el número de claveles que hay en el jardín es 45 árboles florales son claveles. Y damos entonces acá la conclusión. De los 180 árboles florales, árboles florales, es 45 de ellos son claveles. Listo. Entonces ahí hemos determinado ya el número de gusanos, el número de lombrices, el número de rosales y el número de claveles que hay en el jardín. De igual forma se procede con el resto de insectos y con el resto de árboles florales que piden en el ejercicio 1. Ya entonces esos ejercicios les quedan para que los hagan ustedes de acuerdo a la explicación que les he dado para determinar entonces estos tipos de insectos y tipos de flores que hemos hallado. Bien, pasamos al ejercicio 2. Dice, determine las fracciones equivalentes que encuentres entre las fracciones que representan insectos y tipos de flores. O sea, que hay que ver qué fracción, qué número me da igual en los insectos y qué número me da igual en las flores, y establezco una relación de igualdad para determinar que las fracciones que representan son equivalentes. Bien, entonces pasamos al segundo ejercicio. Veamos. Entonces, al resolver todo el ejercicio 1 y el ejercicio, al resolver todo el ejercicio 1, ¿sí? Obtenemos que en el jardín hay 10 gusanos y también hay 10 árboles que son árboles florales que son orquídeas. Por lo tanto, podemos establecer una relación de equivalencia entre esas dos fracciones. Entonces tenemos en el ejercicio 2, dice, determinar las fracciones equivalentes que encuentre entre las fracciones que representan insectos y tipos de flores. Entonces, ya les dije que los gusanos y orquídeas. Entonces, acá hay 10 gusanos y acá hay 10 árboles que son orquídeas, árboles florales. Entonces tenemos
que la fracción acá de los gusanos es un doceavo por el número de insectos, entonces nos da una fracción equivalente a acá un 18avo de las flores, ¿sí? Entonces vamos a ver si son equivalentes. Si son equivalentes debemos llegar a una igualdad. Acá entonces tenemos que un doceavo de los insectos, que son 120, y acá un 18avo de las flores, que son 180. Listo. ¿Y qué tenemos acá? Denominador 1 para convertir los enteros en fracciones. Y obtenemos al lado y lado multiplicación de fracciones. Entonces tenemos acá 120 sobre 12 por 1, 12. Y acá tenemos 180 sobre 18. Listo. Entonces, si nosotros colocamos acá un igual, decimos que esto, la igualdad de dos razones, esta es una razón y esta otra razón, se lee 120 es a 12 como 180 es a 18. Eso es una proporción. Entonces, los números 120 y 18 son los extremos y los números 12 y 180 son los medios. Entonces, hacemos la aplicación de la propiedad fundamental de las proporciones, que dice que en toda proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Entonces multiplicamos los extremos, 120 por 18, 120 por 18 y 12 por 180. Listo. Debemos ver, si llegamos a una igualdad, decimos que las fracciones, estas 120 doceavos y 180 doceavos, son equivalentes. Veamos entonces el producto de esto, ¿cuánto da? 18 por 10 da 180 y 18 por 2, 36. 180 y 36 da 216. Acá hay un 0, entonces colocamos un 0. Lo mismo acá. 180 por 10, 180 y 18 por 2, 36. Serían 216 y agregamos un 0. Como estos resultados son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, ¿qué concluimos? Conclusión. Que esta pareja de fracciones son equivalentes, porque el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, 120 doceavos es equivalente a 180 doceavos. ¿Sí? De 120 doceavos es equivalente a 180 doceavos. Este símbolo se lee es equivalente a, listo. Entonces se lee que la fracción 120 doceavos es equivalente a la fracción 180 doceavos. Entonces ahí tenemos una de las fracciones equivalentes que hay en el taller. Hay 4 fracciones equivalentes. Voy a hallarles la otra. Y ustedes deben hallar las otras 2, siguiendo el modelo de ejercicio que se está haciendo. Veamos otra equivalencia entre insectos y entre flores. En el ejercicio nos dio 20 lombrices de tierra. Y en las flores hay 20 árboles florales que son margaritas. Esa es otra fracción, otra pareja de fracciones equivalentes. Vamos a trabajar ahora con esos.
Entonces trabajamos al ejercicio, otra pareja de fracciones equivalentes. Tenemos que lombrices de tierra. Lombrices de tierra que hay 20 con margaritas que también hay 20. Margaritas 20. Como son valores iguales, entonces las fracciones que representan ellas también son equivalentes. Bien, entonces tenemos que un cuarto de insectos que son las lombrices de tierra y la fracción representativa de las margaritas es un noveno. Es un noveno de las flores. Listo. Un noveno de las flores. Vamos a ver que efectivamente estas dos fracciones que representan este tipo de insectos y flores son equivalentes. Ya reemplazamos un cuarto por el total de insectos que son 120 y un noveno por el total de flores que son 180. Convertimos 120 y 180 que son enteros en fracciones colocándoles de denominador la unidad. Listo. Y obtenemos entonces producto de dos fracciones a la izquierda, producto de dos fracciones a la derecha. Hacemos el producto, numeradores entre sí, 1 por 120, 120. Denominadores entre sí, 4 por 1, 4. Numeradores entre sí, 180. Denominadores entre sí, 9 por 1, 9. Listo. Entonces hemos obtenido otra pareja de fracciones que son equivalentes. Vamos a ver si son equivalentes o no. Entonces formamos la proporción, la igualdad de dos razones y aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones. 120 por 9, entonces 120 por 9 y 18 por 4. Sí, noveno, las margaritas. Margarita un noveno y acá lombrices de tierra, un sexto. Perdón que acá hay un error, son un sexto acá un sexto, corregimos, un sexto. De 120 por 9 igual a 6 por 18. Listo. Efectuamos el producto cruzado. Vamos a multiplicar. 9 por 0, 0. 9 por 2, 18 va 1. 9 por 1, 9 y 1, 10. 1080. 6 por 0, 0. 6 por 8, 48 van 4. 6 por 1, 6 y 4, 10. Ustedes ven que nos dio 1080, entonces esto quiere decir que todo esto es igual. ¿Sí? Y acá 20 igual a 20. ¿Ya? De conclusión, la fracción 120 sextos es equivalente a la fracción 180 novenos. Entonces ahí hemos hallado otro par de fracciones equivalentes entre insectos y entre flores. Entonces queda por determinar otras dos parejas de fracciones equivalentes de acuerdo a los resultados que hayan obtenido ustedes en el ejercicio número 1. En el ejercicio 3 les piden hallar la suma de las fracciones representativas de los insectos. En el ejercicio 3, la suma de las fracciones representativas de los insectos. Entonces, vamos a hallar entonces esa suma. Deben leer asertiva y comprensivamente en los ejercicios y de acuerdo a lo que piden hallar lo correspondiente. Se dice hallar la suma de las fracciones representativas de los insectos. Entonces, las lombrices, perdón, los gusanos
luego las lombrices, luego los grillos, GR, grillos, y las hormigas, H. Los gusanos, las lombrices de tierra, los grillos y las hormigas, las versiones representativas hay que sumarlas. ¿Sí? Sumar esto, más esto, más esto, y a ver cuánto le da. ¿Sí? ¿Cuál era la versión representativa de los gusanos? Un doceavo. Un doceavo más la de las lombrices, un sexto, más la de los grillos, un cuarto, más la de las hormigas, que es un medio. Listo. Hay que hallar la suma de las fracciones representativas de cada uno de los tipos de insectos que hay en el jardín. Entonces, un doceavo son gusanos, un sexto son lombrices, un cuarto son grillos y un medio son hormigas del total de insectos del jardín. Entonces, yo no les voy a resolver este ejercicio porque no tendría sentido hacerlo yo. Lo deben hacer ustedes. Yo les voy a explicar un ejemplo muy similar que tenga la misma estructura. ¿Sí? Digamos que tenemos, digamos acá un quinto más un 25avo más un 35avo más un décimo. ¿Sí? Entonces, para sumar fracciones heterogéneas, observen que tienen denominadores distintos, se deben hallar el denominador común de 5, 25, 35, 10, en este caso acá de 12, de 6, de 4 y de 2. Entonces, hallamos el MCM mínimo común múltiplo de 5, de 25, de 35 y de 10. Vamos a utilizar el método simplificado. Entonces, colocamos las cantidades que vamos a descomponer en un solo renglón, separados para que no se presente la confusión, y descomponemos en factores primos hasta obtener puros unos. Listo, entonces procedemos. Acá serían 5, 25, 35 y 10. Listo. Ya empezamos. Los que tengan mitad. No tiene mitad, no tiene mitad, no tiene mitad. Mitad de 10, 5. Los que tengan tercera, no tiene. 2 y 5, 7 no suman múltiplo de 3. No tiene. 3 y 5, 8 no es múltiplo de 3, tampoco tiene tercera. Entonces seguimos que el siguiente primo que es 5. Entonces quinta de 5, 1. Quinta de 25, 5. Quinta de 35 es 7. Y quinta de 5, 1. ¿Sí? Es quinta de 5, 1. Quinta de 25, 5. Quinta de 35, 7. Y quinta de 1, quinta de 5, 1. Seguimos sacando quinta. De 1 no tiene, quinta de 5, 1. 7 no tiene quinta, y acá 1. Y por último sacamos séptimo. De 1, 1, 7, 1. El mínimo común múltiplo sería el producto de lo que hay acá. O sea, 2 por 5 al cuadrado por 7. Entonces sería esto igual a 2 por 25 por 7. Se quedaría igual a 2 por 25, 50. Estos dos. Y por 7. 7 por 5, 35. Y un 0, 50. El mínimo sería 350. Se coloca acá el denominador común, 350. Y se divide por cada uno de los denominadores. Y lo que es se multiplica por el numerador respectivo.
350 dividido 5 darían ¿cuánto? 70, ¿no? Serían 70 por 1, 70. 350 dividido 5 da 70, 5 por 7, 35 y el 0, 0 por 1, 70, más 350 dividido 25, serían 4, 12, 14, sería 14. 14. 350 dividido 25 sería 14. Más 350 dividido 35 sería 10 por 1, 10. Más 350 dividido 10 daría 35. ¿Listo? ¿Sí? Ya repetimos, 350 dividido 5 da 70 por 1, 70 más, más. 350 dividido por 25 por el segundo denominador daría 14. 3 por 1, 14. Más, más. 350 dividido 35 daría 10 por 1, 10 más. 350 dividido 10 da 35 por 1, 35. Y sumar los numeradores. Acá las unidades, 5, 9. Las decenas, 5, 9 acá, 3, 4, 5 y 7, 12. 129, 350 avos. Esa sería la respuesta. Entonces, este ejercicio se hace de forma similar a como está resuelto este. ¿Sí? Hallando el mínimo común múltiplo de 12, de 6, de 4 y de 2. Y se divide el mínimo entre cada uno de los denominadores de las fracciones. Y el resultado se multiplica por el numerador respectivo de cada fracción. De esa manera se haría el ejercicio 3. Acá está planteado, no es sino hacer la operación, así como se les explicó acá. Hallando el mínimo común múltiplo, lo colocan de denominador común y luego se divide el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores de las fracciones y el cociente o resultado se multiplica por el numerador respectivo de cada fracción. De esa manera se hace el tercero. Vamos para el cuarto. El cuarto es, ¿qué nos dice el ejercicio 4? Nos dice que hallar la suma de las fracciones representativas de los tipos de flores. Entonces vamos a hallar la suma de las fracciones representativas de los tipos de flores. Entonces tenemos que los tipos de flores son los siguientes. Entonces, rosales, luego claveles, luego azucenas, luego girasoles, entonces gir, que por allá tenemos G de gusano, G de grillo y acá gir de girasoles, M de margaritas y orquídeas. Pongo esta rayita acá para diferenciar. Y hay que sumar todas las fracciones representativas y ver cuánto les da. Acá dice que la fracción representativa es 1/3. Acá 1/4. Que se suma más 1/6 más 1/12 más 1/9 y más 1/18. ¿Cuánto da la suma? Se hace de igual forma como se planteó en el ejercicio 3
y seguían según la explicación del ejemplo que les di. Es muy similar. Se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores porque son fracciones heterogéneas y se divide el mínimo común entre cada uno de los denominadores de las fracciones y el cociente o resultado se multiplica por el numerador respectivo de cada fracción. Listo, entonces de esa manera resolverían el ejercicio 4. En el ejercicio 5 se les pide hallar la suma de las fracciones que representan respecto al total de insectos. Entonces ahí hay unas sumas planteadas, entonces simplemente es hacer las operaciones indicadas que hay ahí. ¿Sí? Entonces, en el quinto, por ejemplo, hay una suma. ¿Sí? Entonces, simplemente es sumar esas dos fracciones. Ya eso lo vimos inicialmente cuando estábamos presencialmente haciendo clases. Se hizo un repaso de operaciones con fracciones. Sumamos fracciones homogéneas. Restamos también fracciones homogéneas. Multiplicamos, dividimos, sacamos raíces, potencias de fracciones. Entonces, ahí es un breve repaso de ejercicios de sumas, de restas, de divisiones, de multiplicaciones, de potencias y raíces de fracciones. Entonces, por ejemplo, no te voy a hacer los ejercicios, como les digo, simplemente les doy ejercicios de modelo. Por ejemplo, si ustedes le piden hallar 2/3 más 4/5. ¿Sí? 2/3 más 4/5. Como son fracciones heterogéneas, usted hace el producto cruzado, 2 por 5. Entonces, 2 por 5. Extremos más producto de medios, 3 por 4. 3 por 4. Sobre producto denominadores, 3 por 5. Y luego hace las operaciones indicadas. Acá 2 por 5, 10. Más 3 por 4, 12. Sobre 3 por 5, 15. Sumamos los numeradores, que nos da 10 más 12, 22. Sobre 15. Queda así porque no se puede simplificar. No se puede simplificar esta fracción. Se simplifica cuando es posible. En este caso no es posible, entonces el resultado es 22/15. En el caso de resta se hace similar, simplemente hay que cambiar acá, sino acá por menos y ya. Entonces, digamos en la parte A, en la parte B, entonces una restica, digamos 1/7 menos, digamos, 11. ¿Sí? Es lo mismo, multiplica en cruz, acá 1 por 11, 1 por 11, menos 7 por 1, 7 por 1, sobre 7 por 11. Esto les da 1 por 11, 11, menos 7 por 1, 7, sobre 7 por 11, 77. Hacemos la resta, a 11 le quitamos 7, nos da 4, 77. No se puede simplificar. Ya multiplicaciones, pues hemos hecho. Digamos esto, 3 séptimos por 8 cuartos. El numerador entre sí, 3 por 8. Y denominadores entre sí, 7 por 4. 3 por 8, 24. Sobre 7 por 4, 28. Simplifican. Sacan cuarta. Cuarta de 24, 6. Cuarta de 28, 7. O sea que esto es igual a 6 séptimos. Acá sí fue posible simplificar, entonces simplificamos. O sea, ahí ya hemos hecho ejercicio de modelo para suma de fracciones de 2. Resta de fracciones de 2. Ahí también está propuesto de 2. Multiplicación también de 2 fracciones. Vamos para división, raíz y potencia.
una división. Este es el ejercicio 5. D, que es la división D. Digamos que vamos a dividir un 15avo entre 4 séptimos. ¿Sí? Entonces podemos hacerlo de varias maneras. La primera, entonces digamos, el dividendo queda conforme está, un 15avo. El signo de división cambia por el de multiplicación. Y la segunda fracción se invierte. Al invertir queda 7 arriba y 4 abajo. Entonces acá tenemos una multiplicación, entonces ya sabemos cómo se hace. Numeradores entre sí, denominadores entre sí. 1 por 7, 7. Sobre 4 por 5, 20 van 2. 4 por 1, 4 y 2, 6. No se puede simplificar tampoco. En la E, pues digamos una potencia. 2, digamos, quintos a la 4, por decir algo. Entonces esto nos queda que es el numerador a la potencia sobre el denominador a la potencia. Acá es 2 4 veces, o sea, 2 por 2 por 2 por 2. Y acá 5 4 veces, 1 vez 5, 2 veces 5, 3 veces 5 y 4 veces 5. Acá multiplican, entonces 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Esto es igual a 2, 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces, entonces nos queda que 2 a la 4. Entonces 2 a la 4 es 16 sobre 5 a la 4. Entonces multiplicamos 5 4 veces. Entonces 5 una vez por 5, 25 por 5, 125 por 5, 625. Y acá sobre 625. No se puede simplificar. Y por último, de f, una raíz. Por ejemplo, digamos, raíz tercera de 64 y acá 125 avos. ¿Sí? Entonces acá tenemos que la raíz de un cociente es el cociente de las raíces, propiedad de las radicales. De raíz cúbica del numerador sobre raíz cúbica del denominador. De la raíz cúbica de 124, un número que multiplicado por sí mismo 3 veces es 64, ese es 4 por 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64, entonces 4. Y acá un número que multiplicado por sí mismo 3 veces de 125, ese es 5, porque 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125, por lo tanto acá sería 5. Entonces, de esa manera, con esos ejemplos que les he explicado, entonces, están en condiciones óptimas para que resuelvan el ejercicio número 5. El 6, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio 6? Vamos a ver. El 6 nos dicen cuál es la razón del total tipo de flores con respecto al total de azucenas. ¿Sí? Razón entre total de tipos de flores a azucenas. ¿Sí? Este sería el 6. No le resuelvo el ejercicio, ese lo dejo planteado, ustedes lo hacen. Yo simplemente les hago un ejercicio similar. Si nos dicen la razón
entre el total de insectos al número de gusanos, por ejemplo, el número de gusanos. Entonces, ¿cómo haría la razón? ¿Cuántos insectos hay? 120. ¿Y cuántos gusanos hay? 10. Entonces, esa sería la razón. Se lee 120 es a 10. Se lee la razón. La razón se lee 120 es a 10. Listo. De esta manera, como se hace este ejemplo, se hace el ejercicio 6. Y ya ahí ustedes, entendiendo qué dice acá, saben qué es lo que tienen que colocar acá. Listo, muchachos, ese sería el sexto. Vamos para el séptimo. Es para el séptimo y el octavo. Bien, en el séptimo nos dice representar gráficamente en un diagrama circular los diferentes tipos de insectos. Que es séptimo. En un diagrama circular. En un diagrama circular, tipos de insectos. Hallar tipos de insectos. ¿Sí? Entonces, tienen que 360 es a 100. ¿Sí? Vamos a hallar para los, digamos, gusanos. ¿Sí? Entonces, para 10 que son los gusanos, ¿cuánta parte le corresponde acá? Hacemos una regla de 3 simple. 360 es el 100%, o sea 100. Ah, no, 120, perdón. Son 120. Los insectos acá. Insectos. Y acá, la medida de la circunferencia del círculo. De 120 insectos son 360 grados. Entonces, a 10 insectos, ¿cuántos grados le corresponden? Entonces, acá despejamos x es igual extremos por extremo, entonces 360 grados por 10 sobre 120. ¿Sí? Acá te echamos un 0 con un 0. Y entonces tenemos que x es igual a, acá queda 1, 360 grados por 1 sobre 12. Entonces x igual a 360 sobre 12. Y esto le da 30 grados. Listo. Eso es para los gusanos. Para los grillos es acá 360 grados, le corresponden 120 insectos. 20 que son los grillos, ¿a cuántos grados le corresponde la circunferencia? Entonces tenemos que esto es igual a 360 por 20 sobre 120. ¿Sí? Acá sacamos 20ava, 1, 6, o sea que tenemos 360 por 1 sobre 6. Esto es igual a 360 grados sobre 6 y eso les da 60 grados. ¿Sí? Entonces, los grillos representan 60 grados.
Siguen las lombrices. Ah, no, son lombrices. Lombrices. Lombrices son 20. Las lombrices son 20. Los grillos son 10. Son 30. Los grillos son 30. Siguen grillos y hormigas. Grillos. Acá 360 grados corresponden a 120 insectos. Acá insectos. Entonces, los grillos que son 30, ¿cuánto le corresponde de amplitud angular? Entonces, despejamos la x igual a 360 por 30 sobre 120. X es igual a 360 grados por, acá dividimos por 30, 1 por 30, 4, por 1 y sobre 4. Entonces X es igual a 360 grados sobre 4, X nos da 90 grados. ¿Sí? Y por último terminamos entonces con las hormigas. Entonces tenemos que 360 le corresponden 120 insectos. Las hormigas que son 60, ¿cuánta amplitud angular le corresponde? ¿Cuánta amplitud angular le corresponde a las hormigas que son 60? Entonces tenemos que X es igual a 360 por 60 sobre 120. Acá 100, sacamos 60 a 1, 60 a 2. Entonces nos queda que X es igual a 360 grados por 1 y todo esto sobre 2. Entonces X igual a 360 dividido entre 2. Esto nos da que es igual a 180 grados. Listo. Ya teniendo las amplitudes angulares, dibujamos la circunferencia y ya sobre ella ubicamos entonces la cantidad de insectos. Bien. Entonces acá hagamos menos el círculo por acá. Pongamos que este sea el círculo. ¿Sí? Acá tenemos el centro. Entonces, dibujamos el diámetro, que es una cuerda que pasa por el centro. Acá. Listo. Acá tengo que esto mide 180 grados, media circunferencia. Entonces, esto es 180 grados, corresponden a 60 hormigas. Entonces, acá son 60 hormigas. Entonces, 180 grados. Acá 90 le corresponden grillos. 90 grillos. 60 son lombrices. Por acá, digamos. Acá lombrices, 60 lombrices. Y acá entonces, en el otro serían 30 que son 10 gusanos. 10 gusanos. Esto mide 60
esto mide 30 grados, esto mide 90, acá 90 se indica así, 90, y acá esto es 180 grados, 180 grados. Listo. Ahí está el diagrama circular. Diagrama circular de los insectos. Diagrama circular de los insectos. Pues listo. De igual forma como se hizo el 7, perdón, se hace el 8. El 8 que es representar gráficamente pues, en un diagrama circular, tal como se procedió acá, para hallar los diferentes tipos de flores. Te deben colocar los diferentes tipos de flores en un diagrama circular muy similar acá. Y pues acá para determinar cuánta amplitud angular deben medir con el transportador y el compás para hacer el diagrama circular. Entonces el octavo se hace similar a este, simplemente cambian los valores. En vez de 120, que son los insectos, colocan F flores 180. En vez de acá 120, colocan 180 flores. 180 flores. Y hacen lo mismo. Ya como en el numeral 1, saben cuántas flores son rosales, cuántas son claveles, cuántas son orquídeas, cuántas son margaritas, cuántos son girasoles, cuántos son azucenas. Ustedes hacen un diagrama circular similar a este. ¿Listo, muchachos? Entonces, de esa forma similar, hacen el diagrama circular para el ejercicio 8, que es el correspondiente a los diferentes tipos de flores. Vamos con el noveno. ¿Qué nos dice el noveno? Dice, hallar la fracción que representa el número total de azucenas y margaritas. Sí. Entonces, tienen que en el noveno hallar la suma del número total de azucenas más el número total de margaritas. ¿Sí? Entonces, dice hallar la fracción que representa el número total de azucenas y margaritas. La fracción, lo que sumen esas dos fracciones. ¿Cuánto es el número total de azucenas? El número total de azucenas, la fracción, dice acá azucenas, dice que es un sexto. Entonces deben sumar un sexto más la de las margaritas, que son un noveno. Entonces deben sumar un sexto con un noveno. Y ya. De esa manera determina entonces qué fracción representa la suma de margaritas y de azucenas. Lo que ven. Acá hacen la suma. Ya les dije cómo se suma. Les hago un ejercicio parecido. No el mismo. Entonces, un ejemplo acá. Si me piden hallar el número total de rosales, con el número total de orquídeas. Debo sumar. Número total de rosales, dice acá que es un tercio, entonces un tercio en los rosales, más orquídeas, dice que son un 18avo, entonces sumo, el mínimo común, se toma el mayor de los denominadores, 18, si ese es múltiplo del otro, ese es el mínimo común. Como 18 es múltiplo de 3, porque 3 por 6 da 18, entonces el mínimo común es 18. Mínimo común múltiplo de 18. Divido 18 entre el denominador de la primera fracción. 18 dividido 3 da 6 por 1. 6 más 18 dividido 18 es 1.
Toda cantidad dividida por sí mismo da 1 por 1, 1. Y suman. 6 más 1, 7 sobre 18. En base a este ejemplo, hacen ese otro que tienen allá. Es similar. Simplemente se cambian unos datos. Acá también ustedes hacen lo mismo. Allá en el mínimo común múltiplo de 6 y 9. Dividen el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y el resultado lo multiplican por el numerador respectivo de cada fracción y luego suman los numeradores que resultan. Listo. Y el décimo dice, el último, efectuar la división entre las fracciones que representan el total de orquídeas y el total de claveles. Entonces, división que representan el total de orquídeas y el total de la división de las fracciones que representan el total de orquídeas y el total de claveles. Yo lo dejo planteado y ustedes lo terminan de resolver. Entonces, total de orquídeas y de claveles. Entonces, orquídeas, el total de orquídeas es un 18avo. Entonces, dividir un 18avo entre el total de claveles, que es un tercio. Entre un tercio. Hacen la división y ya antes lo que les dé, lo terminan de hacer el ejercicio. Les hago uno similar de ejemplo y ustedes con base en ese hacen el que está propuesto, lo terminan. Por lo menos si me dicen un ejemplo de total de, digamos, girasoles entre el total de margaritas, por decir algo. Margaritas. Igual, entonces hallo entonces esa división. Dice que la división entre el número total de girasoles y entre el total de margaritas. Entonces los girasoles dice acá que son un doceavo. Entonces un doceavo dividido entre el total de girasoles con las margaritas, un noveno. Un noveno. Girasoles un doceavo y total de margaritas un noveno. O sea, acá que tenemos una división planteada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente aplicar el producto de extremos por el producto de medio. Entonces, el producto de extremos, este por este. ¿Sí? Esto es igual a 1 por 9. Producto de extremos sobre producto de medios. 12 por 1. Es 12 por 1. ¿Ya? Producto de extremos en el numerador, producto de medios en el denominador. Tengo multiplicaciones ahí, entonces 1 por 9, 9 y 12 por 1, 12. Como ambos son múltiplos de 3, te sacamos tercera para simplificarlo. Entonces tercera de 9 es 3, tercera de 12 es 4. Así que sería 3 cuartos. Esta es la fracción que representa la división entre el total de girasoles y el total de margaritas. Listo, muchachos, entonces con esto damos por terminada la explicación concerniente al taller número 1 sobre números racionales. Bien, entonces me despido. Que tengan una feliz noche, muchachos. Que sigan juiciosos y que el Señor los bendiga. Gracias por la atención prestada a este video. Muy amables.